esta hora de la tarde nosotros vamos de inmediato hasta la sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo, donde se encuentran ya reunidos los miembros de la Comisión de Energía y Minas. Veamos. Pasando al despacho, quería dar cuenta que entre el día 4 y 11 de marzo del presente año han ingresado a nuestra comisión los siguientes proyectos de ley. El 3944, que ha sido presentado por el congresista Clayton Galván, que propone exigir al peticionario y o titular minero el cumplimiento de todos los compromisos adoptados en convenios, actas, contratos y estudios ambientales en beneficio de las comunidades de las áreas de influencia minera, con la finalidad de poder impulsar el desarrollo social, económico, cultural. Tenemos también, una interrupción, congresista María Melgarejo, diga usted. Presidente, muy buenas tardes. Por intermedio suyo hago extensivo el saludo a todos los colegas congresistas. Quiero pedirle, por favor, un minuto de silencio para el expresidente de Petroperú. Por favor, acompáñenos al presidente Atkins. Corresponde decir su nombre completo, por favor, presidente, para el minuto de silencio. Bueno, atendiendo la solicitud, guardamos un minuto de silencio. Damos la bienvenida al congresista Clayton Galván. Antes de continuar con el despacho y ya teniendo la presencia de los demás congresistas, queremos someter a consideración de ustedes la aprobación del acta de la quinta sesión ordinaria que fue celebrada el 6 de marzo del 2019. Por favor, si me hace expresarlo levantando la mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. Continuamos con el tema del despacho. Les señalaba que había llegado el proyecto de ley 3944 del congresista Clayton Galván. De la misma manera, el 3983 presentado por la congresista Aramayo, que propone establecer disposiciones para el proceso de formalización de la actividad minera informal en la pequeña minería y minería artesanal. El proyecto de ley 3987 presentado por la congresista Carla Scheffer, que propone promover la participación de la inversión privada en el capital de las empresas del Estado pertenecientes al sector eléctrico y que se encuentran bajo el ámbito del FONAFE. El 4001, presentado por la congresista María Elena Foronda, que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la identificación, registro y remediación de los pasivos mineros de la cuenca del río Santa. El 4003, presentado por el congresista Armando Villanueva, que propone declarar de necesidad pública y de interés nacional la revisión de la tabla contenida en el acápite 8.2.9 del contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos en el lote 56. Y el 4008, presentado por la congresista María Melgarejo, que propone declarar de interés nacional y de necesidad pública la remediación
de los pasivos ambientales mineros de las cuencas hidrográficas del Santa, Casma, Guarmey, Pativilca y el Alto Marañón en el departamento de Ancash. Se ha dispuesto, señores congresistas, que estas iniciativas sean analizadas por la asesoría de la comisión y se proceda a solicitar los informes y opiniones correspondientes. Igualmente, se les ha remitido una sumilla con todos los documentos recibidos por la comisión durante el periodo del 4 al 11 de marzo. Si algún miembro de la comisión tuviera interés particular en alguno de los documentos, puede solicitarlo a través de la Secretaría Técnica de la comisión. No sé si pasamos a la sección informes. Quería informarles que mediante oficio 2146, recibido el día de ayer, el señor Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas, comunica que debido a compromisos asumidos con antelación no podrá participar en nuestra sesión a la cual ha sido invitado. No obstante, ha delegado en el viceministro de Economía, Michel Canta, su representación para que informe sobre los asuntos materia de la invitación. Se da cuenta también que el grupo de trabajo Metales Radioactivos y Energéticos ha sido instalado y la coordinación ha quedado a cargo del congresista Mantilla Medina, conforme al acta de instalación del grupo de trabajo que fue el 7 de marzo del 2019. Finalmente, se informa que el congresista Mario Mantilla ha hecho llegar una invitación al foro denominado La Minería en el Perú, Valor Agregado e Industrialización, que organiza su despacho congresal y que se realizará este viernes 15 a las 9:30 de la mañana en el auditorio del Centro de Convenciones de INICTEL, ubicado en San Borja. No sé si hay algún informe del congresista Karina Beteta, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. De acuerdo a lo que usted ha manifestado respecto de la invitación que la comisión acordó invitar al ministro de Economía y Finanzas, al señor Carlos Augusto Oliva Neira, quien ha enviado un oficio dispensándose y enviando a su viceministro. Entonces yo propongo, presidente, siendo temas tan importantes, para que esto pueda volverse a invitar y que el ministro tenga que agendar y venir al Parlamento, ¿no? Porque muchas veces la clásica es, tengo otras agendas y simplemente no quieren venir a asumir sus responsabilidades al Parlamento. El día de ayer, lo mismo pasó en la Comisión de Presupuesto, no vino. Entonces creo yo, si él tiene una agenda que ya le impide venir hoy día, hay que invitarle para la siguiente semana. Gracias, presidente. Esa es la propuesta que hago. O sea, hay una propuesta de la congresista Beteta en el sentido de persistir en la invitación al ministro de Economía. Eso significaría que hoy no aceptaríamos la participación del viceministro. Congresista Ávila está solicitando el uso de la palabra. Presidente, buenas tardes. Colegas, buenas tardes. Nosotros necesitamos escuchar esta disertación de la propuesta del mismo ministro de Economía, porque es un asunto de mucha importancia, por no decir vital importancia, para los intereses del país, y él tiene que estar, no puede delegar a un segundo, aun cuando sea el viceministro, esta responsabilidad. Por tanto, yo estoy de acuerdo con la propuesta anterior que se hace, que se vuelva a invitar y se tenga aquí la presencia del ministro. Gracias, presidente. Perfecto. Entonces tenemos esta propuesta en el sentido de reiterar la invitación al señor ministro de Economía para que asista a la comisión en otra fecha posterior y, por ende, claro, agradecemos la deferencia que ha tenido de enviar al viceministro de Economía, pero si es el sentir mayoritario de la comisión, pues tomaremos esa determinación. Los que estén de acuerdo entonces con la propuesta, por favor, si vas a expresarlo levantando la mano. Perfecto. Muy bien, entonces aprobado por unanimidad.
No sé si hay algún otro informe que quiera dar algún congresista, si no, pasamos entonces a la sección pedidos, si es que hay algún pedido. Congresista Marco Arana, tiene el uso de la palabra. Presidente, el Indecopi, dirigido por el señor Ivo Gagliuffi Piersecci, debería ser invitado a nuestra comisión para que explique sobre la resolución número 0077-2019, mediante el cual la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas declara que la revisión de la modificación de los CIAs por parte del SENACE ya no será de 120 días hábiles, sino de 30 días hábiles, ¿no? Siempre hemos cautelado, hemos señalado la importancia de hacer inversiones con adecuada regulación ambiental, ¿no? Y aquí lo que está ocurriendo, presidente, es que el Indecopi en la práctica está colocando contra la pared al SENACE, que es el órgano técnico que fue creado para hacer precisamente la evaluación de los CIA y sus modificatorias, ¿no? Y lo que está diciendo Indecopi es que se trata de una barrera burocrática. Así ve el Indecopi el tema de la institucionalidad ambiental, ¿no? Y también pido, presidente, que se invite a la ministra del Ambiente, a la señora Lucía Ruiz, a fin de que dé cuenta de las acciones que se harán desde su sector en relación a esta resolución 0077 del Indecopi que atenta contra el SENACE. Como sabemos, el SENACE está bajo el paraguas o responde a la institucionalidad del Ministerio del Ambiente, ¿no? Entonces pido, presidente, que se pueda invitar al presidente del Consejo Directivo de Indecopi y a la ministra del Ambiente la próxima semana, o cuando usted lo considere más pertinente, porque hay esta amenaza a la institucionalidad ambiental. Y pedirle también, presidente, que en esta sesión le permita hacer uso de la palabra a la señora Elena Reyes Barreto, que ha venido con una delegación del Comité de Defensa del Agua y Medio Ambiente de la provincia de Santiago y Chuco de la Libertad. Ellos están en la zona del distrito de Quirubilca, que viene siendo fuertemente afectada por la utilización de sus recursos hídricos para actividades mineras de las empresas Placerdom del Perú y Newmont Perú. Ellos están aquí, presidente, y pedir que les permita hacer uso de la palabra. Gracias. Tomamos nota de su pedido y vamos a solicitar los informes correspondientes. Me refería al primer punto que usted ha señalado en su intervención. En relación a la oportunidad de poder escuchar a la señora Elena Reyes, creo que, bueno, en su momento, aunque es al final de la sesión yo creo que le daríamos unos minutos. No habiendo más pedidos, pasamos a orden del día. Tenemos como primer punto en la agenda el predictamen de los proyectos 2006, 2691 y otros que están referidos al marco legal de los pasivos ambientales mineros. Debo recordarles, estimados congresistas, bueno, antes de eso quiero señalar que ha llegado también la licencia de la congresista Gladys Andrade y con ello el quórum de la sesión de hoy es de 8 congresistas. En relación a este primer punto, quería señalarles que ya se agotó el debate de este predictamen en la sesión anterior, mediante el cual se propone fortalecer el marco legal de los pasivos ambientales de la actividad minera, el cual pasó, como ustedes recordarán, a un cuarto intermedio con el objeto de recoger las propuestas que fueron presentadas por diversos congresistas durante el debate. El resumen del nuevo texto presentado es el siguiente. El inventario de los pasivos ambientales mineros se realiza cada año. Asimismo, se hace hincapié que si el funcionario competente incumpliera con esta disposición, quedaría sujeto a una responsabilidad administrativa correspondiente. Se incorpora también una obligación a cargo del remediador generador, quien debe constituir unas garantías por el monto total de las actividades de cierre a favor del Estado,
las cuales deben estar establecidas desde antes del inicio de las actividades, las mismas que serían ejecutadas en caso se incumpla con los compromisos asumidos. Se indica que el Ministerio de Energía y Minas podrá requerir la adopción inmediata de las medidas de mitigación o remediación ambiental. Cuando se pretenda también modificar el plan de cierre de pasivos ambientales, solo se va a proceder en casos excepcionales y el Ministerio expedirá el certificado de cierre final que confirma la ejecución de todas las medidas comprometidas en el plan de cierre. OEFA prioriza las supervisiones ambientales a los pasivos ambientales mineros en el marco de sus competencias para verificar de manera progresiva el cumplimiento del plan de cierre. Dado que se desconoce el tiempo en el que el certificador pueda realizar la evaluación y aprobación del plan de cierre de pasivos ambientales mineros, se tiene que el remediador voluntario o generador del pasivo para ejecutar el plan tiene un plazo de 6 años. En caso no cumpla dentro del plazo mencionado, surtirá la caducidad de todos los derechos mineros que el titular ostente. Finalmente, en vista de numerosas propuestas para declarar de interés nacional y necesidad pública la identificación de los pasivos ambientales mineros de la cuenca del río Rímac, las de Pasco, Puno, Huancavelica y Ancash, se ha propuesto un texto nuevo que abarque a todas las cuencas del Perú con prioridad a los mencionados en cada departamento. Hay que señalar también que ya este predictamen está recogiendo las propuestas que habíamos conversado, nos referimos a la presentada por la congresista María Melgarejo y María Elena Foronta. Entonces, congresistas que desean intervenir, por favor, congresista Mantilla, antes de pasar a la votación. Sí, señor presidente, 2 observaciones. Respecto a esto del remediador voluntario, ¿cuándo actúa el remediador voluntario? El remediador voluntario actúa cuando el Estado no llega a identificar al empresario que generó el pasivo ambiental, o quebró, desapareció, o simplemente no tiene cómo obligar para que haga la remediación, ¿no? Ya. Entonces, en ese caso es que se activa o se invita al remediador voluntario. Y el remediador voluntario, a pesar que voluntariamente va a hacer esa remediación, se lo obliga a constituir una garantía. ¿No le parece que es un poco contraproducente? O sea, si soy voluntario para remediar, encima tengo que dar una garantía. No sé, yo pienso que ese párrafo debe suprimirse. Después, en el artículo 6, en el tercer párrafo, también habla, ¿no?, que dice así: para la etapa de evaluación del plan de cierre de pasivos ambientales se requería la opinión favorable del Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de Ambiente y Ministerio de Salud, así como el Ministerio de Cultura, solo para los casos que estén en territorios de pueblos indígenas u originarios, para lo cual deberá pasar el proceso de consulta previa. Si nosotros revisamos qué cosa es la consulta previa de acuerdo al convenio 169 de la OIT, esto tiene más que todo 2 objetivos principales. Uno, que es el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, ¿no? Y otro, a garantizar su derecho también a decidir sus propias prioridades de desarrollo. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo es posible que se le hace una consulta previa para un cierre? ¿Será pues para la apertura o para el inicio de una actividad? Ahí sí, con todo derecho, puede haber una consulta previa, ¿no? Se va a afectar un territorio, se va a afectar la cultura, entre otros temas a los pueblos originarios o indígenas, entonces sí se les hace la consulta previa. Pero si ya la empresa cerró, ya estás en plan de cierre, hacer la consulta previa, o sea, creo que no tiene sentido. Entonces, esa parte también creo que debe suprimirse respecto a este tercer párrafo del artículo 6. Muchas gracias. Congresista Marisa Glave había solicitado el uso de la palabra. Gracias, presidente. Dos puntitos, presidente. Uno es que los remediadores voluntarios normalmente se ofrecen porque también hacen una reexplotación del pasivo. O sea, muchas veces tenemos pasivos, exacto, tenemos pasivos ambientales a través del presidente congresista que son de los años 40, que son de cuando existía Centromin, cuando teníamos esta antigua minería nuestra que la verdad tenía 1000 problemas, ¿no? O sea, tenía impactos negativos altísimos ambientales, pero también tenía una utilización
pobre del recurso existente. Entonces, muchos de los relaves que se dejaron simplemente abandonados son relaves que tienen dentro un conjunto de materiales que se pueden reutilizar. Entonces, lo que el Estado busca es precisamente que el remediador voluntario, porque eso igual está contaminando, porque está en medio de un relave, de una relavera antigua que se abandonó en los años 50 o en los años 40 y ya tiene 80 años abierta y entonces genera un conjunto de daños. Entonces, un remediador voluntario va y dice, yo quiero remediar, pero reaprovechando. Entonces, ¿cuál es el problema? Tú reaprovechas, cierras una parte, pero vuelves a reaprovechar la propia relavera que tenía materiales. Lo que se le plantea el tema de la garantía es precisamente eso, porque después eso va a tener que clausurarse y entonces vaya a ser que volvemos a tener el mismo problema. La garantía es únicamente una garantía en caso de no cumplimiento del plan de cierre. Una vez que se termina, evidentemente la garantía se devuelve, ¿no? Y lo mismo sobre el tema de la consulta, porque precisamente hay algunos territorios que siendo territorios indígenas tuvieron, o de comunidades indígenas, tuvieron presencia de extracción años 40, años 50, donde no existía la ley de consulta previa y quedaron a medias estos procesos y ahí es básicamente cumplir con lo que la ley dice, porque la ley sí dice que en territorio indígena cualquier tipo de proyecto debe pasar por consulta. Ya hemos visto además varios procesos de consulta en este tipo de casos que la verdad, congresista Mantilla, son buenos, porque en realidad lo que estamos teniendo son mecanismos que están permitiendo que las comunidades participen activamente y más bien valoran la participación y se están incorporando relativamente bien, digamos, ¿no? Entonces yo diría que más bien la consulta lo que está demostrando cuando se aplica correctamente es por el contrario generar un entorno que permite precisamente que se resuelva de manera rápida y contar en la comunidad como un aliado en el proceso de remediación. Gracias, presidente. Muy bien. Había solicitado el uso de la palabra el congresista Arana, no sin antes dar la bienvenida al congresista Juan Carlos Yuyes a la sesión. Presidente, creo en principio que se ha avanzado bastante en el texto y es un texto que sin duda creo que va a merecer el respaldo de todas las bancadas, ¿no? Y las observaciones siempre pueden ayudar a mejorar o en algunos casos a esclarecer de qué se trata, ¿no? En el caso de los remediadores voluntarios, lo que estamos haciendo, tal como se está planteando y la preocupación que tiene el congresista Mantilla, es que la remediación voluntaria sea eficiente, sea eficaz, ¿no? Se pueda realmente hacer. O sea, voluntario no es que si quiere lo hace, si quiere no lo hace. Voluntario es que en la medida que no hay otro que lo asuma, el Estado busca quien lo asuma y voluntariamente se ofrece a hacerlo. Hay un conjunto de incentivos para que lo haga. O sea, tampoco es que viene, digamos, a hacerlo sobre su pecunio y sobre daños económicos que le puedan afectar. Es sobre un conjunto de incentivos, tal como lo plantea la norma. Entonces, si eso va a ocurrir, tal como está el texto, y en ese sentido no discrepar, sino más bien creo aclarar el sentido de la preocupación que tiene el congresista Mantilla, ese remediador voluntario debería establecer un fondo de garantías para hacerlo bien, sí. Voluntario no significa que si quieres lo hace o no lo hace, que lo puede hacer bien. Y como tiene incentivos para actuar, que lo haga bien, ¿no? Y que la figura del remediador voluntario no sea algo que luego termine sacándole la vuelta a la norma o incumpliendo compromisos. Ese es el sentido, congresista Mantillas, a donde entiendo del tema y creo que precisa justamente que no se hagan las cosas mal hechas. Y en cuanto al tema de la consulta que está en el artículo 6, en realidad no es la consulta previa sobre la remediación misma, que es finalmente un conjunto de elementos y acciones que se guían técnicamente. Lo que se está diciendo aquí es sobre el plan de cierre de pasivos ambientales que puede afectar derechos colectivos. Y en realidad allí ya está normado, toda norma administrativa del Estado que pudiera afectar derechos colectivos pasa por consulta previa. Esa es la norma que tenemos sobre consulta previa. Entonces, yo creo que más bien ayudar, y eso creo que nos permitiría, presidente, evitar
La dificultad que se está teniendo, y esa es la experiencia que hay en este momento con los equipos que van a hacer remediación, que muchas veces las comunidades sienten que no han sido consultadas e incluso impiden que se haga. Dado que la norma ya señala que cualquier norma administrativa que afecte o que pudiera afectar derechos colectivos tiene que ser consultada, acá lo que se está diciendo es que el plan de cierre de pasivos ambientales, no todos, sino que aquellos que están en territorios indígenas y que pudieran afectarlos, el Ministerio de Cultura será quien determine si procede o no la consulta. En ese sentido, congresista Mantilla, que planteamos que el tema de consulta previa pueda estar presente, ¿no? Sí, congresista Mantilla tiene el uso de la palabra. Sí, justo, bueno, es bueno debatir en forma alturada estos temas, pero hay que hacer una diferencia, qué es una remediación y qué es un reaprovechamiento, ¿no? Como lo señala la comunidad clave. Cuando hablamos de una remediación, ¿qué cosa es remediación? Es aplicar estrategias físico-químicas para evitar el daño y la contaminación en suelos. Entonces, no estamos hablando acá, o sea, hablamos de remediación simplemente, ¿no? Es para evitar daños ambientales, ¿no? Recuperar los suelos. Entonces yo me pregunto, si para evitar daños y para recuperar un suelo que está dañado, tengo que hacer consulta previa, o sea, si hubiera reaprovechamiento, ese es otro tema. Ahí sí estamos de acuerdo, garantía porque va a aprovechar lo que está remediando, pero acá estamos viendo que algo que está perjudicado lo voy a recuperar, y para recuperar voy a hacer garantía y voy a hacer consulta previa. O sea, ese es lo que quiero que se entienda, presidente. O sea, no es que yo esté en contra de las comunidades indígenas, ¿no? Pero tampoco podemos exagerar un poco la legislación y hacer trámites innecesarios. Estamos dando estrictamente el tema remediación. Ahora, si hubiera remediación con reaprovechamiento, ya es otro tema. Pero eso habría que diferenciar bien las cosas para no confundirlas. Muchas gracias. Sí. Tiene el uso de la palabra la congresista María Melgarejo. Gracias, presidente. Lo que ha dado el alcance el congresista Mario Mantilla, sí tiene razón, pero voy a hacer notar desde la realidad de mi departamento de Ancash. En la Quebrada Honda, donde están los nevados, las zonas altoandinas, me quiero referir donde está el Parque Nacional Huascarán declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, con el nombre de remediación, hay muchas empresas grandes e irresponsablemente, con ese nombre de remediación, vienen haciendo el reaprovechamiento. Y no solo el reaprovechamiento, sino que también ya están sacando minerales de Parque Huascarán, específicamente la Quebrada Honda. Han habido denuncias desde el año 2010 y no se nos ha hecho caso. Entonces nosotros como ancachinos que cuidamos nuestros nevados, esa área está bien debilitada, la desglaciación, y sobre todo no obedecen con ese nombre de los pasivos ambientales, también hacen el reaprovechamiento. Entonces, se ha debatido esto porque soy una de las convencidas, quiero hacer notar a mi bancada y a todos los colegas congresistas, que yo apuesto por el desarrollo, la inversión, las inversiones privadas, pero tienen que ser responsables. Por ejemplo, el pasivo que está en el río Santa, que para todos que han hecho turismo en Huaraz, el Callejón de Huaylas, hay una relavera que de verdad ocasiona problemas, atenta contra la salud pública, y por eso quiero hacer notar para que sepa la provincia de Recuay que sí está en agenda, que sí ha presentado un proyecto de ley. Todo el río Santa está contaminado y también van a reaprovechar. Entonces, cuando se habla de que tienen que dejar una garantía, sí, pues tiene que haber una garantía, porque también lo van a reaprovechar, porque esos pasivos ambientales vienen desde hace 30, 40, 50 años. Por ejemplo, los que están en el Parque Huascarán
Es un mineral puro que no necesita llevarse a la planta concentradora. Quienes me están escuchando saben que eso es un problema como Madre de Dios, y esto sucede en Quebrada Honda, en el departamento de Ancash, ubicado en el Parque Nacional Huascarán. Por eso quizás quisiera hacer notar, y a través de un consenso y un aporte técnico desde el expertise legal, lleguemos a consensuar y a votar este proyecto de ley, porque les estoy sustentando desde una realidad, y este problema se suscita en Ancash. Por favor, gracias.